Buenas a todos y a todas. En esta nueva clase virtual continuaremos viendo aplicaciones de la derivada y nos vamos a focalizar en estudiar la monotonía y extremos de funciones. Recordemos que la derivada de una función en x igual a x0, que hemos definido en clases anteriores, viene dada por el límite del cociente incremental cuando x tiende a x0. ¿Sí? Dicho cociente incremental contiene información local acerca de cómo varía la función alrededor de x0 y compara el valor de f de x0 con el valor de f de x siempre que x no sea x0 y sea arbitrariamente pequeño. Este hecho de poder comparar a través del cociente incremental la variación de la f con respecto a la variación de la variable independiente para valores cercanos a x0 nos va a ser de utilidad para poder determinar dónde una función crece, decrece o alcanza sus extremos. Bueno, para eso vamos a comenzar a definir, o a recordar, mejor dicho, que era un extremo de una función. Entonces, diremos que una función f tiene un máximo relativo local en x sub 0 si existe un r positivo tal que la función en x sub 0 es mayor o igual que la función en x para todo x que esté en un intervalo de la forma x sub 0 menos r, x sub 0 más r. Es decir, fíjense en este gráfico. Si la función tiene un máximo local en x sub 0, es que para todos los valores de x cercanos a x sub 0, la imagen de f en x sub 0 es más grande que la imagen para todos los x de ese intervalo. Localmente estamos pidiendo que la imagen f de x sub 0 sea la altura más grande. Análogamente vamos a decir que una función f tiene un mínimo relativo local en x sub 0 si existe un r positivo tal que la función en x sub 0 es menor o igual que f de x para todo x que esté en el intervalo de la forma x sub 0 menos r, x sub 0 más r. Es decir, le estaríamos pidiendo que la imagen de f en x sub 0 sea la menor altura para todos los x cercanos o en un entorno de x sub 0. Al conjunto de máximos y mínimos relativos de una función lo denotaremos extremos de f. Bueno, ahora vamos a recordar qué es lo que se entiende por monotonía en una función. Sea f definida en un intervalo AB y sean x1, x2, dos elementos del intervalo AB. Si f de x1 es menor que f de x2, para todo x1 menor que x2, se dice que la función es estrictamente creciente en el intervalo AB. Es decir, veamos este gráfico. Tenemos una función definida en un intervalo AB. Si para cada x1 que sea menor que x2, sus imágenes mantienen esa misma desigualdad, es decir, f de x1 es menor que f de x2, la función se dice que es estrictamente creciente en el intervalo AB. Es decir, fíjense, lo que estamos pidiendo es que el gráfico, cuando la variable se mueve hacia la derecha, vaya subiendo o creciendo. Análogamente, si la condición que se verifica es que f de x1 es mayor que f de x2 para todo x1 menor que x2, que se ve gráficamente en esta situación, la función se dice estrictamente decreciente en el intervalo AB. Si una función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente en todo su dominio, se la denomina monótona. Bueno, tenemos una primera proposición que vincula la derivada de una función con la monotonía. Lo que establece la proposición es la siguiente. C fue una función derivable en todo un intervalo abierto a b. Entonces, si la derivada es positiva para todo x del intervalo ab, entonces f es estrictamente creciente en el intervalo ab. Por otro lado, si la derivada de f es negativa para todos los x de un intervalo ab, f es estrictamente decreciente en el intervalo ab. Y por último, si la derivada de f es 0 para todos los x de un intervalo ab, f es constante. ¿Sí? Es decir, esta proposición nos permite ver que el signo de la derivada primera establece condiciones para la monotonía de una función. Bueno, vamos a probar la primera condición de la proposición. Las restantes condiciones, como veremos más adelante, se prueban de manera análoga o alguna ya fue probada anteriormente. Bueno, lo que queremos probar es que si la derivada de f es positiva para todos los x del intervalo AB, entonces f es estrictamente decreciente en el intervalo AB.
Para ello vamos a considerar x sub 1 y x sub 2, dos elementos del intervalo AB, tal que x1 sea menor que x sub 2. Bueno, entonces, como f era continua en el intervalo abierto AB, perdón, como f era derivable en el intervalo abierto AB, en particular, f va a ser continua en el intervalo que está contenido en el AB cerrado de la forma x sub 1, x sub 2, y además también va a ser derivable en el abierto. Es decir, la función f satisface las hipótesis del teorema de Lagrange en el intervalo x sub 1 y x sub 2. Por lo tanto, podemos afirmar por dicho teorema que existe un c entre x sub 1 y x sub 2, tal que la derivada de f en dicho c es igual al cociente del teorema de Lagrange, que era f de x sub 1 menos f de x sub 2 sobre x sub 1 menos x sub 2. Bueno, si esta igualdad la podemos reescribir de la siguiente forma: la derivada de f en c multiplicada por x sub 1 menos x sub 2 es igual a la diferencia entre f de x1 menos f de x2. Pero ahora notemos lo siguiente: la hipótesis era que la derivada de f para todos los x del intervalo b era positiva, en particular para c. Por lo tanto, este término, que es lo que establecemos acá, tiene que ser positivo, puesto que c está en el intervalo x1, x2, que en particular está incluido en el intervalo abierto a b. Por otro lado, por el orden en que estaban x1 y x sub 2, como x sub 2 era más grande que x sub 1, su diferencia es positiva. Es decir, estos dos términos resultan ser positivos, por lo tanto su producto es positivo. Y en particular, esta resta es positiva, es decir, f de x sub 1 menos f de x sub 2 menos f de x sub 1 es positivo. Por lo tanto, hemos logrado probar que la imagen de f en x sub 2 tiene que ser mayor que la imagen de f en x sub 1. Es decir, f es estrictamente creciente en AB, que era lo que queríamos probar. Bueno, respecto a la prueba de la condición 2, es exactamente igual a la anterior, nada más que hay que utilizar que la derivada es negativa, por lo tanto va a cambiar la desigualdad entre las imágenes de f. Y por otro lado, el ítem 3 fue probado en una clase anterior como una de las consecuencias de los teoremas de valor medio, así que lo dejamos para ustedes para que lo busquen. Bueno, entonces ahora tenemos la siguiente proposición. Si f es una función continua en un intervalo cerrado a b y derivable en ab, excepto quizás en c, donde c es un punto cualquiera del intervalo ab. Si la derivada de f es positiva para todos los x que estén a la izquierda de c y la derivada de f es negativa para todos los x que están mayores que c, entonces f tiene un máximo relativo en c. Veamos esta condición. Aquí está el gráfico. Supongamos el intervalo AB, una función la cual es continua y derivable. Si la derivada de f es mayor que 0 a la izquierda de c, por la condición anterior eso significa que la función crece. Y por otro lado, si la derivada de f es negativa para todo x mayor que c, eso significa que la función decrece. Entonces, esto nos permite establecer que si esto sucede, en c tenemos un máximo relativo. Análogamente tenemos la versión contraria a esta, es que si la derivada es negativa a la izquierda de c, fíjense acá, es decir que es decreciente, y si la derivada es positiva a la derecha de c, entonces tenemos un mínimo relativo. Es decir, esta proposición nos dice que si nosotros queremos ver si en c, que no sabemos cómo lo obtuvimos por ahora, se verifica que a la izquierda la derivada tiene un signo y a la derecha tiene el signo contrario, en C hay un extremo, será un máximo o será un mínimo. Pero esta proposición nos permite establecer los extremos de una función. El único problema que tenemos es que no sabemos cómo buscar el C. Entonces, para ello vamos a dar la siguiente definición. C fue una función. Diremos que x sub c, que es un elemento del dominio de f, es un punto crítico de f si verifica alguna de las dos condiciones. Si la derivada de f en x sub c es 0, o bien no existe la derivada de f en x sub c. Al conjunto de puntos críticos de f lo denotaremos de esta forma: los puntos críticos de f, o p c de f. ¿Sí? Es decir,
Vamos a decir que un punto es un punto crítico de f si está en el dominio y si allí o la derivada es nula, es decir, la recta tangente es horizontal, o no tiene recta tangente, es decir, no tiene derivada. Veremos que hay una relación entre los extremos de una función y los puntos críticos de una función. Para ello probaremos el siguiente resultado obtenido por Fermat. Si f posee un extremo en x sub 0, sea cual sea, por ejemplo, máximo o mínimo, y la función en ese valor es derivable, entonces vamos a probar que la derivada tiene que ser 0. Fíjense que acá está la situación gráfica. Tenemos una función, por ejemplo, en este valor tiene un máximo relativo. Como en este valor es derivable, porque no tiene ninguna angulosidad, gráficamente se ve que la derivada tiene que ser 0. Lo mismo pasa en este donde hay un mínimo. Bueno, ahora vamos a probar que esa condición, que la vemos aquí gráficamente, se satisface analíticamente. Entonces, para hacer la prueba vamos a suponer que f tiene un máximo local en x sub 0. La prueba es análoga si tuviese un mínimo. Si hay un máximo local, por la definición que vimos, existe un r positivo tal que la función en x sub 0 le gana a la función en x para todo x que esté próximo a x sub 0, es decir, en un intervalo de la forma x sub 0 menos r, x sub 0 más r. Lo que nosotros queremos mostrar es que la derivada en ese punto que es un máximo, como la derivada existe, queremos probar que es 0. Para ello vamos a considerar los siguientes límites laterales. Como nuestra hipótesis es que la función f es derivable en x sub 0, es decir, existe el límite del cociente incremental, en particular podemos considerar los laterales del cociente incremental. Entonces, veamos lo siguiente. Vamos a ver, la derivada de f en x sub 0, en particular es el límite cuando x tiende a x sub 0 por derecha del cociente incremental de f en x sub 0. Pero veamos qué podemos decir de este cociente incremental. Miren, como x tiende a x sub 0 por la derecha, el denominador es siempre positivo, porque x está a la derecha de x sub 0. Y por otro lado, el numerador es siempre negativo o 0. ¿Por qué? Y porque supusimos que en x sub 0 f tenía un máximo, por lo tanto esta diferencia es menor o igual que 0. Luego, este límite, el cual existe, porque la función es derivable en x sub 0, tiene que ser menor o igual que 0. ¿Por qué? Porque es un cociente de un número negativo o 0 dividido un número positivo. Análogamente, si miramos el límite por izquierda del cociente incremental, la situación varía un poco. ¿En qué sentido? El numerador sigue teniendo el mismo signo, porque era la condición que se satisfacía con las imágenes. Sin embargo, el denominador ahora cambia de signo, porque x se aproxima a x sub 0 por la izquierda. Por lo tanto, esta diferencia es negativa. Entonces, como este es menor o igual que 0 y esto tiene que ser negativo, el cociente tiene que ser, y por lo tanto su límite, mayor o igual que 0. Pero fíjense que este número tiene que ser igual que este, porque nosotros supusimos que la función era derivable en x sub 0. Por lo tanto, la única forma que se puede satisfacer que estos dos números sean iguales es que tenga derivada nula, que era lo que queríamos probar. Entonces, ahora vamos a probar lo siguiente, que si x0 es un extremo de f, entonces x sub 0 es un punto crítico de f. ¿Sí? Y esta proposición lo que nos va a permitir es hacer lo siguiente. Cuando nosotros vamos a querer ver dónde una función tiene un extremo, ¿qué vamos a buscar primero? Y el conjunto de puntos críticos de f. Y ese conjunto está perfectamente definido. Recordemos que este conjunto estaba definido como aquellos elementos del dominio donde o la derivada era nula o la derivada no existía. Por lo tanto, eso nos va a servir. Bueno, entonces vamos a hacer la prueba. Primero, notemos que si x sub 0 es un extremo de f, entonces tiene que estar en el dominio. Porque si es un extremo, la función se tiene que poder evaluar, que es la primera condición para hacer un punto crítico. Por otro lado, tenemos dos posibilidades a analizar respecto a la derivabilidad de f. Primero, si la derivada de f en x sub 0 no existe, bueno, ya está, por la definición de punto crítico, x0 tiene que ser un punto crítico. Porque si no era derivable y estaba en el dominio, era un punto crítico. Ahora, si f, contrario a esto, es derivable en x0, por el teorema de Fermat, como había un extremo, podemos afirmar que la derivada
tiene que ser cero. ¿Sí? Recuerden que es lo que vimos en la proposición o el teorema de Fermat anterior. Y esto implica que es un punto crítico. ¿Por qué? Porque podemos probar que tiene derivada nula. Es decir, en ambos casos, x0 es un punto crítico de f como queríamos mostrar. Bueno, antes de continuar vamos a ver que la inclusión anterior, es decir, la inclusión entre el conjunto de puntos de extremos de una f y los puntos críticos de una función puede ser estricta. Es decir, vamos a mostrar una función que tiene puntos críticos, pero no tiene extremos. Para ello consideremos la función x cubo. Por lo que vimos anteriormente, la derivada de la función x cubo, que es fácil de calcular y es 3x cuadrado, es positiva en casi todos los x salvo el 0, por lo tanto la función tiene que ser siempre creciente. Es decir, si es creciente en particular no puede tener un extremo, ¿sí? Pues no puede tener ni un máximo ni un mínimo. Porque recordemos, para que haya un máximo o un mínimo tiene que haber un cambio en la monotonía de la f. Entonces, esta función no tiene extremos, pero por otro lado sí tiene puntos críticos. Porque recordemos, ¿quién eran los puntos críticos? Los puntos del dominio de la función donde o la derivada no existía o la derivada es cero. Puntos donde la función no tiene derivada no existen porque es derivable en todo R. Por lo tanto, lo único que nos queda es ver dónde la derivada es cero. Pero como la derivada de x cubo es 3x cuadrado, eso solamente se satisface en el cero. ¿Sí? Entonces aquí vemos que la inclusión es estricta. Es decir, puntos críticos hay uno, pero extremo no hay ninguno. Es decir, los conjuntos no son siempre los mismos. Eso es importante para tenerlo en cuenta. Es decir, si deseamos buscar, en resumen, los extremos de una función, primero buscaremos el conjunto de puntos críticos y luego analizaremos cuáles de ellos son o no extremos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, mirando el signo de la derivada a la izquierda y a la derecha de esos valores. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Determinar si existen los extremos de esta función, que es una función racional. X cuadrado menos 2x más 2 sobre x menos 1. Comencemos notando que el dominio de f son todos los reales salvo el 1. Entonces ahora vamos a obtener, ¿quién? Como queremos buscar los extremos, los puntos críticos de f. Recordemos que los puntos críticos de f son los x0 que estén en el dominio de la f, es decir, en R menos el 1, donde o no existe la derivada o la derivada es 0. Entonces tenemos que ver quiénes son, si tienen puntos críticos, esta función. Ya que f es derivable en todo su dominio, en R menos el 1 por ser cociente de funciones derivables, entonces, en este caso, el conjunto de puntos críticos se reducen a aquellos que anulan la derivada primera. ¿Sí? Es decir, entonces vamos a buscar los ceros de la derivada primera. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, derivar la f. Aquí damos todo el desarrollo de la derivada de f con todo detalle y donde lo que vemos es que como f era el cociente de dos polinomios, bueno, tuvimos que usar la regla de la derivación para el cociente. Trabajando con cuidado con la derivada, simplificando toda la expresión, obtenemos que la derivada primera tiene esta expresión. X por x menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, esta función tiene los siguientes puntos críticos. Recordemos que para esta función eran los puntos que anulaban la derivada primera, el 0 y el 2 solamente. Es decir, ¿qué nos permite decir esto hasta el momento? Que si la función tiene extremos, serán o el 0 o el 2. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y bueno, vamos a estudiar, como dijimos, el signo de la derivada primera alrededor de dichos puntos. Y vamos a utilizar en particular, como queremos ver el signo de una función, el corolario del teorema de Bolzano. ¿Sobre qué función? Aclarémoslo. Sobre la función derivada primera. Entonces, como la función derivada es continua en el dominio de la derivada, vamos a particionar al dominio en conjuntos abiertos donde la función derivada no se anule. Recordemos que estas eran las hipótesis del corolario de Bolzano. Luego, en cada uno de esos intervalos, como la función f' es continua y no se anula, tiene un signo constante. Es decir, miren, aquí presentamos un cuadro. En la primera fila lo que hicimos fue particionar el dominio de la derivada de f
y el de el dominio de f, que recuerden que no siempre pueden ser iguales, de la siguiente forma. Por un lado sacamos el 1, que era un punto que no está en el dominio de la f y tampoco va a estar ni en el de la derivada ni en el de la f. Y por otro lado, el complemento lo particionamos por un lado en el 0 y por otro lado en el 2. Es decir, nos quedaron los siguientes intervalos abiertos. Menos infinito 0, 0, 1, 1, 2, 2 infinito. Ahora, en cada uno de estos intervalos, nosotros lo que vamos a querer hacer es evaluar qué signo tiene la derivada primera. Para ello, por lo que dijimos anteriormente, ¿qué nos basta hacer? Como la derivada primera en cada uno de estos intervalos es continua, por el corolario de Bolzano podemos tomar un punto de ese intervalo, evaluar la derivada primera, y ese signo es constante en todo el intervalo. Entonces, por ejemplo, fuimos seleccionando un valor de cada intervalo y evaluar la derivada primera. Miren, por ejemplo, en el primer caso tomamos cuánto vale la derivada de f en menos 1 y nos dio positivo. Luego, en el segundo intervalo tomamos la derivada de f en un medio y nos dio negativo. Luego, en el cuarto intervalo, la derivada de f en 3 medios, que nos dio negativo. Y por último, la derivada de f en 3, que nos dio positivo. Entonces, por el corolario bolzano, como en menos 1 nos dio positivo, podemos inferir que la función derivada es positiva en todo el intervalo, que va del menos infinito al 0. Pero si la derivada es positiva en todo un intervalo, la función crece. Análogamente podemos hacer en el 0, 1, pero como la derivada es siempre negativa, decrece. Entonces fíjense, el 0, que era un punto crítico, tenemos la siguiente situación. A la izquierda del 0 la función crece y a la derecha decrece. Por lo tanto, en 0 que presenta un máximo local. Con un análisis análogo podemos concluir que en el intervalo 1, 2 la función decrece, pues su derivada es toda negativa en este intervalo, y a la derecha del 2 crece, es decir, la función en 2 presenta un mínimo local. Bueno, y para finalizar ponemos este cuadro o este gráfico resumen que dice las diferentes situaciones en análisis de puntos críticos y extremos de una función en C. Tenemos el siguiente cuadro, miren. Supongamos que C está en el dominio. Si la derivada de f en C da 0 es un punto crítico y tenemos las diferentes situaciones, que puede ser que sea un mínimo. Fíjense acá, esto es el signo de la derivada, en este caso la función tiene derivada negativa a la izquierda y derivada positiva a la derecha. Puede ser que haya un máximo, que es lo contrario, o puede ser que no haya en C ni un máximo ni un mínimo, que era lo que le sucedía a x cubo en el 0. Por otro lado, si no existe la derivada de f en C, también es un punto crítico. Y puede ser que allí haya un mínimo local, un máximo local o ninguna de las dos cosas. ¿Sí? Aquí vemos el ejemplo de una función donde se presenta una angulosidad, por lo tanto no hay derivada, pero a la izquierda y a la derecha la función decrece. Por último, si C no está en el dominio y no existe la derivada, la función, ese punto no es un crítico, por lo tanto no existe ni máximo ni mínimo, es decir, no existen extremos, y la situación que se puede presentar visualmente es esta. Por ejemplo, aquí en 0 la función no está definida y la función no tiene ni un máximo ni un mínimo, ¿sí? Bueno, espero que esta clase le haya sido de utilidad y nos encontramos en la próxima clase virtual de Cálculo 1.